Prefecto Yacu Pérez promueve una consulta popular que decida el futuro minero en esta provincia. En la Cámara Provincial no obtuvo la mayoría que lo respalde, por lo que anunció que recolectará 65.000 firmas para solicitar al Consejo Nacional Electoral que se efectúe la consulta popular. Fue un nuevo intento del prefecto Yacu Pérez para viabilizar la consulta minera. Convocó a los integrantes de la Cámara Provincial a una sesión extraordinaria a tratar el único punto del orden del día: aprobar una solicitud de consulta popular que decida si da paso o no a la minería metálica en Azuay. Es el agua que nos une y es el oro que nos divide. Una consulta popular que, de realizarse, tendría la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción de la minería metálica en todas sus fases, en fuentes de agua, páramos, humedales, bosques y más zonas de recarga hídrica en la provincia de Azuay? Varios alcaldes se mostraron contrarios a esta posible consulta. La Constitución del 2008 habla con claridad que no se puede hacer minería en páramos y lugares sensibles, entonces ahí está. Que ni siquiera tenemos el presupuesto para saber dónde le está colocando ese 1,5 millones que cuesta. Ya en la votación no se obtuvo mayoría absoluta, eran necesarios 18 votos. Solo votaron con 14, uno en blanco, por lo tanto no se dio paso en esta instancia. Por eso el último recurso de Pérez es realizar el pedido de consulta a través de obtener 65.000 firmas de respaldo. Y estamos en condiciones de recolectar más de 65.000 firmas. El martes 30 de julio se movilizarán al Consejo Nacional Electoral en Quito para solicitar los formularios de recolección de firmas, algo que desde ya es rechazado por las autoridades provinciales. Una resolución judicial que está vigente. No se va a explotar Río Blanco. Cuidado, cuencanas, cuencanos. Esto nos genera desunión. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias a quienes nos siguen en Ecuador TV, Gama Visión y Pública FM. Nuestra siguiente invitada para hablar de este tema que acabamos de revisar es Ivonne Ramos, miembro de Acción Ecológica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En Primera Impresión, bueno, vemos lo que está ocurriendo en la provincia de Azuay. De alguna manera, el prefecto Yacu Pérez ha marcado la pauta de lo que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo ve la votación que se dio el día lunes y que pues genera también ciertas divisiones? Ya lo hemos visto en la nota que acabamos de pasar acá en Ecuador TV. Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente la situación, digamos, y la elección que se dio en el Cabildo en el Azuay da cuenta de que la mayor parte, digamos, de los alcaldes en la provincia están a favor de que se haga una consulta popular. 15 de los alcaldes votaron a favor de que se haga la consulta, hubo una abstención y hubieron 8 votos en contra. Esto, digamos, evidencia que en la mayor parte de las autoridades locales hay un posicionamiento en defensa de los páramos, de las fuentes hídricas, de las zonas de recarga hídrica. Para nosotros es muy alentador, realmente, el futuro, digamos, del escenario que se presenta, porque efectivamente, como dice el prefecto Yacu Pérez, necesitan 65.000 firmas en la provincia de Azuay para promover esa consulta. Los resultados que hemos tenido en los últimos tiempos relativos a la elección de la autoridad provincial, la ganancia de Yacu Pérez como prefecto en la provincia, nos pone a nosotros en evidencia de que la votación a favor de Yacu Pérez es una votación por su posición frente al tema de la conservación del agua y la oposición a la actividad minera. Pero también hemos visto la posición del alcalde o el representante de Camilo Ponce Enríquez, quien manifiesta que el 95% de su población depende de esta actividad y que dejar sin una fuente de sustento económico a cerca de 100.000 personas no está bien. E incluso él ha dicho que pues promovería también otra consulta para ser parte de la provincia del Oro, porque ahí la actividad está permitida. Es decir, hay también esta posición de las personas que están a favor de que se realice la minería porque dependen económicamente de esta actividad. Sí, definitivamente en la provincia de Azuay tenemos, digamos, esa situación, ¿no? Un escenario en donde tenemos una población como la de la que usted está mencionando, en donde el ecosistema, la naturaleza y las poblaciones han sido castigadas también, ¿no? Porque la actividad minera que se realiza en Ponce Enríquez es una actividad minera altamente contaminante. Es una actividad minera que ha generado enfermedad
enfermedades graves e incurables en las poblaciones. Eso es lo que ocurre con la minería, sea de gran escala o sea de pequeña escala, sea legal o sea ilegal. Ponce Enríquez efectivamente tiene esa actividad, pero tenemos que mirar el resto de la provincia. Tenemos que ver que, por ejemplo, en el caso de Quinzacocha, que es la zona del Jirón, la población durante más de 10 años se ha mantenido en la propuesta de que hay otras alternativas económicas que sostienen la economía local y la economía provincial. Lo mismo ocurrió en el Río Blanco. Entonces, si nosotros le miramos a la Azuay como una provincia en su totalidad y miramos de manera integral lo que está ocurriendo en la provincia, vemos que es una provincia que nos ofrece unas posibilidades económicas maravillosas. El Azuay es una provincia que se destaca por su capacidad turística. Todo el mundo quiere visitar Cuenca, todo el mundo quiere visitar los páramos del Azuay, todo el mundo quiere conocer las posibilidades culturales que tiene esta provincia. Usted hablaba de una distinción en cuanto a la minería a gran escala y la pequeña minería. Nuestro país apenas se está estrenando en este momento con el tema de la minería a gran escala. Y lo que ha sucedido en otras provincias es que donde no está regulada la minería, lo que se da es minería ilegal. Es decir, se explota a pesar de que no esté regulado, y esto va para ciertas mafias que se ciernen alrededor de la minería. ¿Cómo controlar esto? ¿Cuáles son las alternativas que se tiene? Bueno, realmente cuando referimos a las mafias, yo creo que sí debiéramos nosotros también colocar el mismo término tanto a las mafias legales como a las mafias ilegales. La minería de gran escala que se estableció en la zona de Mirador es una minería liderada por las empresas transnacionales chinas. Para que esa minería se establezca en la zona, tuvieron que violentar los derechos constitucionales fundamentales de la población local, entraron con el ejército, no respetaron la consulta previa, libre e informada que debieron haberse hecho a las poblaciones de Achuar. Hubo de por medio asesinatos, por ejemplo, José Tendetza, que era un líder que se oponía a la actividad minera, fue asesinado y su situación no ha sido esclarecida. Y debo decirle que inclusive la Contraloría General del Estado ha emitido informes que revelan que efectivamente ahí se cometieron también ilegalidades en relación con el cuidado ambiental. En el caso de Mirador, por ejemplo, para que se establezca esa minería, para hablar sobre los impactos futuros, estamos hablando de que hay 60.000 toneladas de material se van a procesar diariamente. Al procesarse 60.000 toneladas de material diariamente, al cabo de 30 años que se supone que terminaría la operación, estamos hablando, para hablar en términos entendibles, de que se construirían 5 panecillos, como el panecillo de Quito, 5 veces esos panecillos de materiales tratados, digamos. O sea, esto es, se va a hacer una mina de un kilómetro de diámetro, digamos, y 800 metros de profundidad. Se saca todo el material afuera del subsuelo, digamos, del suelo, y se coloca afuera. Para poder procesar estos materiales, ¿no es cierto? Entonces se transforma de esa manera la naturaleza. Se está hablando de que que generarían 500 millones de metros cúbicos de lodos contaminados en este procesamiento, y luego se estarían utilizando 250 litros de agua por segundo, lo que utiliza la ciudad de Ibarra, que tiene 130.000 habitantes. La industria, digamos, solamente el proyecto Mirador estaría utilizando por segundo. Entonces, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, en el tema de deforestación? Ellos van a necesitar deforestar 10.000 hectáreas para poder colocar el proyecto en su totalidad, toda la infraestructura que el proyecto supone, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de cuando se transforma la roca que está en el subsuelo y se la saca? Se genera un proceso de acidificación del material, ¿no es cierto? Y esa acidificación, cuando se perfora a 800 metros de profundidad, va por las aguas subterráneas y contamina las aguas subterráneas, ¿no es cierto?, en ese proceso continuo de acidificación. Y luego ocurre lo mismo con la roca que ha sido sacada y que ha sido colocada en estos 5 ¿Ustedes no creen que como se ofrece desde estas empresas y como también es misión del Ministerio del Ambiente corroborar que haya el menor impacto ambiental, se pueda dar una minería responsable con el país, una minería que tenga menos impactos mientras más tecnificada esté? Bueno, en el caso de la minería esta, que es legal, que es de gran escala y que se supone que cumple con estándares y que cumple con las leyes, tenemos que tomar en cuenta un asunto. O sea, es minería de gran escala. Cuando estamos hablando del procesamiento de 60.000 toneladas diarias de material, ¿no es cierto?, estamos hablando de que no vamos a poder nosotros
pensar que cuando se han removido 5 panecillos durante 30 años, estos puedan ser retratados, reprocesados y recolocados. Pero ese es un impacto que es irreversible y lo ha sido reconocido por la propia industria. Pero por otra parte, para establecerse este tipo de proyectos, como lo que ocurrió en Mirador y como lo que ocurrió, por ejemplo, en Yurimagua, donde ya empezaron la fase exploratoria, las mismas autoridades de control, como es la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo, han evidenciado que se incumplieron con normas fundamentales constitucionales, como es el derecho de la consulta a la población. Pero usted no me ha respondido qué hacer en estos lugares donde se presenta la minería también ilegal y que resulta incontrolable. Por otro lado, hoy mismo se está debatiendo si es que la Corte Constitucional debe dar paso a estas consultas que se realizan en las distintas poblaciones, por ejemplo en Azuay, cuando luego, cuando ya están establecidos ciertos contratos y ciertas concesiones que podrían representar una erogación al Estado para indemnizar a las empresas que deberían salir. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, en esos casos definitivamente el Estado tiene que actuar, digamos, ¿no es cierto? El Estado tiene que actuar, controlar y sancionar cuando están realizándose estas actividades ilícitas. Eso es lo que le corresponde y esa es parte de su responsabilidad. Nuestro planteamiento como ecologistas, como organización de la sociedad civil que se preocupa de la naturaleza, es de que ni la minería legal, ni la minería ilegal, ni la de gran escala, ni la de pequeña escala es más o menos contaminante. En los dos casos, el proceso es terriblemente dañino para la población local, que muchas veces tiene que aceptar ese entorno porque se ha ejercido con violencia. En un caso, cuando es legal, llega el ejército y la policía. Lo que pasó en Yurimagua, en el INTAC, lo que pasó en el Mirador. Llegó el ejército y solamente con la presencia del ejército se iniciaron las operaciones mineras. Entonces, efectivamente, se tiene que controlar y se tiene que sancionar. Y por otra parte, lo que pasó con la pregunta en la Corte Constitucional y la consulta que hubo recientemente, efectivamente, ahí hubo una resolución por parte de la Corte Constitucional que establece que efectivamente en ese caso estuvo mal formulada la pregunta y no estuvo suficientemente sustentada, pero nunca se puso en cuestión el derecho de la participación de la sociedad civil a través de consultas populares. Pero yo le comento el caso que han planteado desde las autoridades, el hecho de que luego se deba indemnizar a las empresas que ya tienen concesiones con el Estado. ¿Quién va a asumir esto? Y el mismo hecho de que el país se encuentre en una situación donde los recursos no fluyen y donde hay muchas necesidades que también la ciudadanía exige que sean cumplidas, como el tema de salud, educación y demás, y no hay recursos para esto. Se ve el potencial minero del país y se manifiesta que podría ser una alternativa si es bien llevada. Bueno, esas alternativas económicas que se han generado durante la última década, digamos, los megaproyectos que se han promocionado, ahora que están siendo estudiados, que están siendo analizados por entidades de control, se evidencia que efectivamente para lo que ha servido ese proceso económico ha sido para fomentar más corrupción. Entonces, si nosotros empezamos a escarbar cuál es la realidad del destino de los fondos que se han logrado a través de promocionar esos proyectos extractivistas, realmente nos deja en la lamentable situación de descubrir que ahí lo que se ha hecho es que se ha feriado los recursos del presente y del futuro de la nación, promocionando los proyectos extractivos, pero fundamentalmente encubriendo procesos de corrupción a gran escala. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ivonne Ramos, miembro de Acción Ecológica. Hablábamos acerca de la propuesta en la provincia de Azuay de una consulta popular para frenar cualquier proyecto sobre minería en esta provincia. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con ustedes con más de Primera Impresión.